Ustedes quienes nos están mirando por medio de Facebook. Nuevamente, como quisiéramos que viniéramos o que vinieran ustedes a visitarnos para así le pudiéramos conocer un poco más mejor y no tuviéramos que estar diciendo esto cada rato que empezamos la clase, que me veo Facebook. Así hace bien que nadie nos está viendo por Facebook, que todos están aquí presentes. Pero como quiera, ¿verdad? Gracias por haber sintonizado en esta ocasión para estudiar la clase que vamos a estar estudiando. Y para todos nosotros quienes estamos aquí, hermanos, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros para estudiar otra porción más de la palabra de Dios.
La vida piadosa, claro que es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Recuerde que el autor acaba de hablar sobre la vida de los héroes del Antiguo Testamento y comienza en el capítulo 12, ¿verdad? En donde acaba de dejar de hablar, dice el versículo 1 del capítulo 12. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Aquellos los cuales, pues, vivieron la vida en la antigüedad, aquellos los cuales nos han presentado su vida en cómo ellos la vivieron, demostrando denuedo, demostrando santidad, demostrando dedicación, la pasión de ellos, aquello lo cual ellos habían creído. Y ahora nosotros como cristianos, pues nosotros también tenemos que meditar en nuestra propia vida. O sea que Pablo le está escribiendo a lo que les escribe y le está diciendo, ahora ustedes consideren su propia vida. Y comienza primeramente estableciendo de que la vida cristiana es una carrera. Una carrera tiene su principio y tiene su fin, ¿verdad? Cuando uno corre la carrera, sabe bien que va a empezar y sabe bien que tiene que terminar la carrera que va a empezar. Nosotros quienes estuvimos en high school y estuvimos envueltos con el famoso track que le nombramos, ¿verdad? En ocasiones corríamos 40 yardas, 100 yardas, 440, una milla, cross country, y sabíamos bien que después de cierta distancia íbamos a terminar nuestra carrera. Solo que así el autor nos está presentando a nosotros nuestra carrera. Ok, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Nuestra carrera. ¿Cuál es nuestra carrera? El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, que él había ya, ¿qué? Acabado su carrera, ¿verdad? Que ya estaba por acabar su carrera. No sé lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, y versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. He acabado la carrera. Cuando uno lee estos versículos y lo viene a comparar con Hechos, capítulo 9 y versículo 15, ahí miramos nosotros el inicio de la carrera del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 15, miramos nosotros que la Escritura nos enseña de la siguiente manera. Hechos capítulo 9 y versículo 15, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo, ve, le está hablando a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Solo que aquí está en 3 partes la carrera del apóstol Pablo. Él tenía que ser predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Le tenía que ser predicador, apóstol y maestro a los reyes y a los hijos de Israel, solo que cubre todo. Esa es la carrera del apóstol Pablo. Estoy poniendo a él como ejemplo para que nosotros entendamos cuál es nuestra carrera. ¿Cuál es nuestra carrera? Nuestra carrera es de llegar a la madurez, ¿verdad? Esto no lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo ¿qué? 13. Note lo que dice.
Efesios capítulo 4, versículo 13. Esto ya es concerniente al cristiano. En Efesios capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. He ahí nuestra carrera. Y noten en cómo el Espíritu Santo la viene a dividir en varias porciones o en varias partes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Llegar a la unidad de la fe. Segundo, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Que vengamos a conocer completamente a nuestro Señor Jesucristo. Que vengamos a pensar como Él piensa. Que vengamos a ver con nuestros ojos como Él vio las cosas. Que vengamos nosotros a demostrar a Jesucristo en nuestra vida personal. Es el segundo punto. Y noten el tercer punto. Dice que podamos llegar a un varón perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que vengamos a ser una persona perfecta, madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. He ahí todas las cosas que encierra nuestra carrera. Es lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 13. Solo que entonces usted y yo tenemos la tarea de llegar a estos puntos, a este fin, a nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos llegar nosotros a la unidad de la fe? ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser persuadidos y convencidos concerniente a lo que Dios dice? Bueno, mediante el estudio. ¿Cómo podemos llegar nosotros a un conocimiento del Hijo de Dios? Por medio del estudio. Solo que todo esto, hermano, es la carrera que tenemos por delante de nosotros. Y luego los versículos restantes nos enseñan las cosas que son necesarias en despojarse de nuestra vida para poder alcanzar ese punto. Note lo que dice el versículo 12, el versículo 2 en adelante. Puesto los ojos, entonces, en vista de que tenemos una carrera que correr, y la debemos de correr con paciencia, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dicen, pongan su mirada en Cristo Jesús, no la pongan en ningún hombre. Cristo Jesús, cuando vino a este mundo, vino con el fin de hacer ¿qué? ¿Cuál fue la carrera de Jesucristo? De hacer las cosas que su Padre le había enseñado. Jesucristo constantemente menciona, y yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre quien me envió. Esa era la vida de Jesucristo. Esa era la carrera de Jesucristo, de venir a cumplir el propósito del Padre. Ellos ya habían hablado entre sí mismos qué es lo que Jesucristo debería de desarrollar cuando llegara a este mundo. Ya hemos hablado varias veces de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos habla de esa conversación. Y Jesucristo sabía bien lo que tenía que hacer. Él sabía bien que él tenía que llegar al punto de morir, porque en la muerte él iba a llevar el pecado de todo el mundo en su carne para crucificarlo en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Jesucristo sabía esto. Es por esto que cuando llega el tiempo ya apropiado, que se está acercando el tiempo de pasar por esa parte en su vida, Mateo capítulo 26 y versículo 38 dice que había gran tristeza en Jesús. Porque él sabía que tenía que pasar por eso. Noten, se lleva a sus discípulos más apegados a él. Recuerdan que era Pedro, Juan
Todos estos discípulos que siempre acompañan a Jesucristo se los lleva a un lugar para que ellos oren por Jesucristo. Ellos no pudieron orar, sino que se durmieron, se cansaron, se durmieron. Y Jesús tenía la lucha tremenda entre sí mismo. Hasta que Él dijo, ¿verdad? Señor, no que se haga mi voluntad, sino que se cumpla tu voluntad. Y a este, dice el autor, deben de tener como ejemplo en su vida. Que Él hizo todo lo posible para poder cumplir con su carrera y no tener el resultado de Él. Él fue sentado a la diestra del Padre a consecuencia de todo lo que hizo. Todo lo que es lo que el versículo del 1 al 4 nos enseña, hermanos. En otras palabras, la vida cristiana no es una vida fácil de vivir. No es una vida fácil. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 nos explica los dos caminos. El camino ancho es fácil. La vida en el camino ancho es fácil, hermano. Ahí puede hacer usted lo que le dé la gana. Pero va a haber consecuencias. El camino angosto, hay muchas restricciones. El camino angosto demanda mucho de nosotros. Y por lo tanto, todo aquel que quiera caminar por ese camino angosto, lo cual todo cristiano debe de caminar por ese camino angosto, va a padecer. Va a padecer. El apóstol Pablo ya lo describe en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo que es 12. El que desea vivir piadosamente en este mundo, habrá de sufrir persecución. Si usted quiere vivir como la Biblia lo enseña, tenga entendido, hermano, hermana, amigo, amiga, va a sufrir. Porque vivimos en un mundo perverso. Hechos capítulo 2 y versículo 40, ¿recuerdan las palabras del apóstol Pedro? Huir de este mundo perverso, de esta generación perversa. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15? En donde dice que vivimos en un mundo perverso, en un mundo de tinieblas. Y viviendo en este mundo perverso y tinieblas tenemos que ser iluminares, tenemos que alumbrar nuestra luz. Es lo que Pablo está diciendo. Solo que no es fácil vivir una vida cristiana. Y aquí el escritor nos está recalcando estas palabras. Miren aquellos de los cuales ya hemos hablado, miren su vida, miren cómo vivieron, y ellos recibieron el galardón prometido por Dios. Nosotros pues tenemos una carrera que correr. Y tenemos que vivir de acuerdo como Dios nos dice, para que así podamos recibir lo prometido por Dios. ¿Queremos ir al cielo? Nos va a costar, hermano. No es fácil. ¿Queremos un día vivir con Dios por una eternidad? Nos va a costar. Nos va a costar. Todo lo que es de precio, cuesta. Nos va a costar. En ocasiones quizá nos cueste nuestra propia vida. El apóstol Pablo dice, concerniente a su carrera, en Hechos capítulo 20, versículo 24, las siguientes palabras. Él sabía bien lo que estaba viviendo, lo que estaba demostrando, y él dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, las siguientes palabras concerniente a su vida. Dice, versículo 24, de la siguiente manera, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Solo que en ocasiones quizá nos cueste nuestra vida. ¿Qué tantas personas no han dado su vida por servir al Señor? Este año que pasó, el 2020, el año de la pandemia, perdimos muchos predicadores que no rehusaron en cumplir su compromiso con Dios, en estar al frente de la congregación, en tiempos de peligros, y ellos predicaban y enseñaban.
y muchos se murieron por causa de eso. Vinieron a contraer el coronavirus y no pudieron salir adelante, fallecieron. No solamente ellos, sino que algunos se llevaron a sus propias esposas y familias con ellos. Son personas que, según como el apóstol Pablo, estaban dedicados en terminar su carrera. La responsabilidad de ellos no se la dejaron a nadie más, sino que ellos mismos cumplieron con lo que Dios les llamó que hicieran. Pero los versículos 5 hasta el 12 nos habla de una disciplina que es necesario someternos a ella, porque toda cosa, hermanos, toda carrera, todo lo que está por delante de nosotros, requiere disciplina. Hay una disciplina, ¿ok? Solo que entonces el autor habla sobre la disciplina que esta carrera requiere. ¿Ok? Cuando hablamos de la disciplina, hermanos, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que habla concerniente a la disciplina. La primera palabra son palabras griegas. La primera palabra. Esta palabra se traduce amonestación, corrección. Amonestación, corrección. ¿Ok? Se traduce en español. ¿Dónde vemos amonestación? Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, disciplinar a vuestros hijos, ¿verdad? ¿Recuerdan el texto? Y ahí habla de dos palabras. Una de ellas es la palabra amonestar a nuestros hijos. La segunda palabra griega es la palabra paideia. Esta palabra se traduce disciplina. Es la palabra que encontramos aquí en Hebreos capítulo 12 y versículos del 5 en adelante. Toda obra, todo encargo que se nos pone a nosotros requiere disciplina de parte de Dios para que pueda cumplirse conforme al propósito de Dios. Porque nosotros en ocasiones escuchamos y pensamos que la tenemos ya bien figurada cuando realmente no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Entonces ahí es donde viene la disciplina. Esta palabra disciplina simplemente quiere decir instrucción por medio de palabra. O sea que enseñanza. ¿Ok? Enseñanza. Se enseña, es una forma de disciplina. Esto de aquí es una, enseñanza también. Voy a ponerle enseñanza. Por medio de hecho. A esto se le llama disciplina instructiva. A esto se le llama disciplina correctiva en la Biblia. ¿Ok? ¿Mande? Corporal. Lo que le damos a los niños, ¿verdad? Cuando a los niños, ¿verdad? Se le instruye, se le enseña. Esta es la disciplina que se... Me dijo, más que no hagas esto porque si lo haces, pero algunos padres, ¿verdad? No hagas eso porque te voy a pegar y nunca les pegan. No hagas eso porque te voy a pegar. No hagas eso porque te voy a pegar y nunca les pegan, solo que se la pasan todo el día instruyendo, pero no hay nada de corporal. Tiene que arrimarse a lo corporal, la faja, la vara. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que es bueno aplicar la vara. Dice, no lo vas a matar, pero lo vas a liberar ¿de dónde? Del infierno. El texto lo que dice en Proverbios capítulo. Bueno, usted puede leer todo Proverbios, ahí habla de esto, ¿verdad? Porque es mejor, ese es un proverbio mexicano, ¿verdad? Yo creo. Es mejor oír al niño llorar y no que en los años futuros, ¿verdad?, uno llore por ellos. Yo sé,
dicho, ¿verdad? Mi abuelita me lo decía mucho a mí, no, me dijo, es mejor oír a los niños llorar ahorita que después llorar por ellos. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Entonces miramos nosotros que esto es lo que está hablando el autor en este párrafo del 5 al 12. Está hablando de este tipo de disciplina. Y claro que Dios se pone como el ejemplo. Dios dice que Él instruye, pero cuando hay necesidad de aplicar la corrección, la disciplina correctiva, Él la va a aplicar. Y ahorita vamos a ver 3 razones en por qué esto se lleva a cabo en nuestras propias vidas. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Que tenemos una carrera y esta carrera, ¿verdad?, se nos instruye los límites, the boundaries, los límites que uno tiene en donde no se puede salir a la izquierda ni a la derecha. Tiene que mantenerse en estos límites. O sea que nosotros ya no somos personas que estamos a cargo de nuestra vida, sino que ahora Dios es el que está encargado de nuestra vida. Noten cómo Pablo lo pone en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. El apóstol Pablo dice de la siguiente manera. En Gálatas capítulo 2 y versículo 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso estamos hablando. De que el apóstol Pablo dice, yo ya no soy una persona que tengo cargo de mi vida, sino que ahora Cristo es el que está encargado de mi vida. Y si Cristo es el que está encargado de mi vida, entonces Él me va a enseñar disciplina instructiva. Él me va a enseñar cómo llevar a cabo esta carrera que ahora está por delante de mí. Es por esto, ¿verdad?, que abrimos la Biblia y estudiamos para poder entender esta instrucción. Y cuando nosotros nos salemos de este patrón, de estos límites, pues ya viene la correctiva. Y hay gente que dice, ¿verdad?, que Dios no castiga. Es una palabra que a mucha gente no le gusta usar y que muchos la vienen a coger de una manera diferente, la palabra castigar. Bueno, Dios es un Dios de amor. Yo me acuerdo que allá en Corpus había una hermana y dice, oh hermano, Dios es un Dios de amor y Dios no castiga a ninguno de sus hijos. Le dije, ¿sí? Dijo, no, hermano. Y le dije, bueno, yo quiero, hermana, que usted me explique Romanos capítulo 11. Explíqueme Romanos capítulo 11. Y entonces, ya cuando lo explique, entonces, dígame qué es lo que quiere decir. Romanos capítulo 11 y versículo 22. Note lo que le dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 22. Mirar pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás, ¿qué? Explíqueme ese verso. Dios es un Dios severo y Dios es un Dios bondadoso. La severidad de Dios se demuestra hacia aquellos quienes no se someten a la disciplina instructiva, sino que se salen fuera de sus límites, entonces viene ya la disciplina de paidía. Eso es lo que habla Hebreos capítulo 12. Ya viene entonces esta forma de disciplina. Nómbrelo como usted quiera nombrarlo, si es castigo o como usted le quiera poner, pero Dios lo viene a ejecutar. Y da 3 razones en por qué Dios viene a ejecutar esa disciplina correctiva. Número 1, por su amor hacia nosotros. Hebreos capítulo 12 y versículo 6. Por su amor hacia nosotros. Dios nos ama, hermanos. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros vengamos a perecer.
Que ninguno de nosotros nos vengamos a acabar. Que ninguno de nosotros nos vengamos a perder. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, Él lucha y Él pelea contra nuestro adversario, que es Satanás, para que nuestra alma pueda ser librada de sus lazos, de su cautividad. Este es Dios, por causa del amor que Él nos tiene. Segundo, miramos nosotros que el autor está hablando de que la razón en por qué Él nos disciplina es porque somos hijos de Él. Y es interesante porque, no sé si usted recuerda, hace tiempo estuvimos estudiando concerniente la palabra hijos. Y la palabra hijos aquí, la palabra griega que se usa es la palabra huios. ¿Recuerdan esta palabra? Esa palabra únicamente se le viene a atribuir ¿a quién? A Jesucristo, pero aquí en este contexto se usa. Y esta palabra simplemente quiere decir alguien que es de la misma semejanza que Dios. Y si Dios es santo, entonces nosotros también somos santos. ¿Entendemos? Somos santos, porque nosotros ya pertenecemos a una diferente naturaleza. Nota lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y me parece que es el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, noten, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Qué hemos venido a hacer nosotros? Participantes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que nosotros ahora somos santos. Por eso en la Biblia se le llama a todo miembro del cuerpo de Cristo Jesús, se le llama ¿a quién? Santos. A los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos de Filipo. Porque la persona que viene a ser participante de la naturaleza divina por medio del bautismo es un santo. Entra en santidad. Y entonces Dios nos disciplina corporalmente, correctivamente, porque somos hijos de Él. Y es cruel la palabra que se usa ahí. Noten lo que dice ahí el autor. Dice, vosotros no sois ¿qué? Bastardos. Palabra tremenda, terrible, ¿verdad? Pero para que entienda la persona que está leyendo qué tipo de hijo es tal persona. No es un bastardo, sino que es un hijo a la semejanza de Dios. Solo que entonces estamos viendo las razones en por qué Dios aplica la disciplina correctiva. Primeramente, porque nos ama. Segundo, porque somos de la misma sustancia de Él. Y luego dice tercero, ¿verdad? Ya lo vi, hermano Víctor, ahorita le doy el tiempo. ¿Para qué? Santidad. Para que seamos, ¿qué? Versículo que es 12. Para que seamos participantes de la santidad de Dios. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de la santidad de Dios. Nadie de nosotros podemos acercarnos a Dios sin esta santidad, hermanos. ¿Entendemos? Yo no puedo estar envuelto en el pecado y esperar que Dios escuche mis oraciones. Es absurdo. Por eso la palabra del Señor dice que Dios no oye las oraciones del pecador. Y para uno que piense que es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, pero que tiene pecado en su vida, que piense, ¿verdad? Yo puedo orar a cualquier momento, Dios me va a escuchar. Mentira.
Es mentira. Si a Moisés Dios le dice a Moisés, quita los calzados de tu pie porque estás entrando ¿en qué? En tierra santa. Si a Moisés le dice eso, ¿qué no lo dirá a nosotros? ¿Qué no lo dirá a nosotros? Dios espera que cuando yo me acerque a Él, venga con aquella pureza y santidad. Por eso es que cuando yo me paro aquí a administrar la cena del Señor, tenemos que demostrar esto. Cuando yo me paro aquí a dirigir una oración, tenemos que demostrar esto. No andar de parranda los sábados en la noche y luego en la mañana, el domingo en la mañana venir y esperar, ¿verdad?, que Dios va a aceptar todo esto. No lo acepta Dios. Entonces tiene que haber una disciplina correctiva. Esta disciplina correctiva, hermanos, es la que miramos nosotros que Dios aplica para que nuestra carrera se lleve a cabo. Pero el problema de todo esto es, ¿cómo? ¿Cómo lo lleva Dios hoy en día? ¿Cómo puedo tener yo la seguridad de decirle al hermano Antonio o a cualquier hermano de ustedes, ¿verdad? Dios te está castigando. ¿Tengo yo el derecho de decir eso? La persona que está pasando por situaciones en su vida, la pregunta es, ¿será castigo de Dios? ¿Será Dios disciplinando a la persona? Y muchas de las veces nosotros, la iglesia, estamos prontos para ayudar a un hermano o una hermana que esté pasando por dificultad o por el proceso de disciplina de parte de Dios, de ayudarle en quitarle ese problema cuando debemos de dejárselos para que aprenda. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? No que esté en contra, ¿verdad?, que no le ayudemos al hermano, sino que la ayuda de nosotros debe de ser únicamente de estar ahí, ¿verdad?, para ayudarle, para que no venga a desmayar, pero que aguante lo que Dios le está dejando que ocurra en su propia vida, porque es para su bienestar. Y nosotros en ocasiones estamos como nuestros hijos, ¿verdad?, con nuestros hijos. Ay, no me lo toques. No. Ay, mi hijo, ay, mira nomás cómo está. Déjalo que pase por lo que pase para que aprenda. ¿Cómo va a aprender? Siempre lo estamos protegiendo, siempre lo estamos apapachando, como decimos aquí, ¿verdad? Y pues nunca le pasa nada. No aprende la lección. Déjalo solo. Déjalo solo. Para que pase por lo que pase, para que así entienda la disciplina correctiva de parte de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor concerniente a esto. Todavía no se me olvida, hermano Víctor, ahí voy para allá con usted, ¿verdad? A lo mejor se le olvidó, hermano, lo que iba a decir. No, porque el tiempo me va a acabar, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 12. Miren, aquí está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él no era un hombre perfecto. Él tenía sus cosas en su vida, ¿verdad? Y en ocasiones pasaba por situaciones. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, note lo que dice. Y para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedida, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetea para que no me exalte sobremanera. Ahora, este texto ha sido un texto de gran controversia, un texto que muchos han dicho, bueno, es esto, pero mi punto es este. Aquí se le nombra, ¿verdad? Dice aquí mensajero de Satanás. Pero noten, Dios lo está permitiendo. Mi pregunta es, ¿que no podía Dios a un apóstol quitarle todo esto? Sí se lo podía quitar. Se lo podía quitar. Dios tiene el poder, pero Dios permitió que esto existiera en la vida del apóstol Pablo para que él no se viniera a enaltecer. Era un tipo de disciplina correctiva el apóstol Pablo. Y Pablo entendió esto. Él entendió esto. ¿Qué sería esto, este mensajero de la carne? Muchos dicen, bueno, que era ciego. Otros dicen que era torpe para hablar. Y en ambos hay textos que podemos probar. Gálatas capítulo 4, 3 y 4 dice que el apóstol Pablo, como quisiera que me mandaran letras grandes porque dice que tenía problemas con los ojos. Pero también
En Corintios dice que el apóstol Pablo era torpe para hablar. Pero Dios permitía esto para que no se viniera a enaltecer en gran manera. Ahora, ¿le podemos llamar nosotros castigo de Dios? ¿Le podemos nombrar nosotros disciplina corporal de Dios? Yo creo que podemos usar la palabra saludable, la disciplina corporal. Y decir, bueno, aquí Dios está poniendo al apóstol Pablo para que él aprenda una lección. ¿Qué de los cristianos? Primera de Pedro, capítulo 1. A ver si este es el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿A quién le está hablando? A los cristianos. Esos cristianos estaban pasando por diversas pruebas. Dios lo estaba permitiendo. ¿Con qué fin? Bueno, Santiago capítulo 1 dice que las pruebas vienen para que nos puedan hacer cabales, para que nos puedan llevar a una perfección. Pero Dios lo estaba permitiendo. ¿Sería una forma de disciplina corporal correctiva hacia estos cristianos? Pero mi punto es solamente de enseñarles a ustedes que Dios sí actúa de tal manera, con el fin de refinar, de pulir al diamante, para que pueda brillar un poco mucho más mejor. Solo que entonces, miramos nosotros que eso es lo que 12 del 5 y no me va a quedar tiempo para acá, pero ya la última parte, hermano, es donde ya comienza el autor a decir, recuerden, Dios es un Dios de fuego consumidor. Y no va a cambiar su mente simplemente porque ya ha pasado generaciones y porque simplemente ahora estamos viviendo en una diferente generación, en un diferente siglo. Dios es el mismo y va a actuar de la misma manera siempre en la vida de nosotros. ¿Con qué fin? Para que usted y yo entendamos que nuestra vida cristiana debe de ser una vida piadosa, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora sí, hermano Víctor.